Estoy con el licenciado Luis Velázquez, catedrático actual en la UNA Curla, y estamos aquí haciendo una entrevista sobre los fraudes electorales. Licenciado Luis Velázquez, ¿cuáles, es, ¿cuáles serían las consecuencias de un fraude electoral? Bien, hay múltiples consecuencias, pero me voy a concentrar en dos, que es el problema de la legalidad y el problema de la legitimidad de un gobierno resultado de un fraude. Un gobierno que resulte ganador en unas elecciones marcadas por el fraude no tiene legalidad, ¿verdad? Es decir, ha roto con el principio de legalidad al haber cometido fraude, al haber distorsionado la voluntad popular en las urnas. Y por lo tanto, es un gobierno que a la postre se le puede, tal vez no en el corto plazo, pero en el largo plazo, pueden haber consecuencias penales para quienes han estado involucrados en este tipo de actividades ilícitas, es decir, pueden ser acusados por delitos electorales. Y el otro problema es el problema de la legitimidad. Un gobierno que tiene como como es resultado de un fraude, no tiene legitimidad ante la población, ¿verdad? La población no tiene ni confianza en este gobierno, no tiene credibilidad hacia este gobierno porque sencillamente no votó por este gobierno, ¿verdad? Entonces, un proyecto gubernamental de este tipo es muy débil en cuanto a legitimidad, no la tiene prácticamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Obliga a de que las protestas sociales, por ejemplo, que se enmarcan en protesta al fraude o en protesta ya cuando el gobierno esté en funciones a las medidas que este gobierno disponga, tienden a ser muy reprimidas, ¿verdad? O sea, el gobierno no tolera el disenso, no tolera que la población opine de manera contraria a lo que el gobierno establece, y la manera de resolver o de tratar o de abordar esa crisis, esos conflictos es mediante la represión. Entonces, las consecuencias en ese sentido son muy amplias. Para la población se tiene una falta de confianza en sus representantes políticos, por lo tanto los proyectos, las iniciativas de ley, etcétera, que emprenda este gobierno no van a tener el impacto que se esperaría, porque la población no cree en un gobierno resultado de un fraude. Por lo tanto, hay mucha inestabilidad social, ¿verdad? Inestabilidad social e inestabilidad política, inestabilidad que al fin de cuentas impacta en la economía, porque es un clima político, es un clima social no favorable, por ejemplo, para las inversiones. Las personas no tienen confianza de abrir un negocio, de invertir, porque hay toda esa inestabilidad social y política. Ok, muchas gracias, licenciado Luis Velázquez, le agradezco mucho. Gracias por su opinión.